Bueno, vamos a empezar la sesión de la tarde. Hay que empezar, Pep, y hay que empezar. Como la comida ha sido un poco más larga de lo previsto, porque, en fin, vamos a juntar las dos mesas, porque en definitiva se trata de lo mismo. La ruta del paciente entre primaria, especializada, sexología, primaria y... Yo no sé, mis compañeros de mesa de primaria lo que van a hacer, nosotros, la otra parte de la mesa, no vamos a tener diapositivas, simplemente va a ser un debate, que yo creo que es lo que más enriquece a las mesas y a los congresos. Bueno, yo como parte de primaria solamente me voy a dedicar voy a hacer dos cosas. Una, controlar el tiempo, que vamos fatal, y dos, agradecer, ante todo, el estar sentada aquí, porque estoy reunido con la mayoría de los que he aprendido. Y miren, la primera, me parece a mí, ¿no? No sé dónde A ver si... Ahí está. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al comité organizador y al científico que me han invitado. Y voy a empezar rápidamente con el encargo que a mí me han hecho, ¿no? Ana Puigvert, presidenta del comité científico, me dijo que hablara desde el punto de vista... Yo, mirad, soy psicóloga especialista en psicología clínica y sexóloga. Llevo 20 y tantos años haciendo clínica y me dijo Ana, habla de lo que es el paciente con disfunción eréctil que te encuentras en la primera cita. O sea, ¿qué es lo que le ocurre? Yo, por supuesto, lo voy a llevar a mi ámbito psicológico, como no podría ser de otra manera, y además con... A ver aquí, perdonadme un momentito, que no sé... Ahí está. Bien, lo primero que manifiesta y tiene un varón con un problema de disfunción eréctil es lo que llamamos el malestar psicosexual. Como todos y todas sabemos aquí, la conducta humana es psicosocial, cultural. Es decir, que va a haber cantidad de factores sociales y culturales, al mismo tiempo que, por supuesto, los biológicos y los psicológicos, que influyen en que el varón manifieste ese malestar, no solamente propio, sino también en sus relaciones de pareja, ¿no? No nos hemos de olvidar que cuando diagnosticamos una disfunción eréctil o cualquier otra disfunción sexual, uno de los criterios fundamentales es que provoque malestar acusado o dificultades en las relaciones interpersonales. Mucho de este malestar que manifiestan los varones con disfunción eréctil vienen dados por la cultura y el modelo sexual que es imperante todavía en nuestra sociedad. Un modelo donde hay que llevar a eso que llamamos la normalidad sexual. Bueno, ahora todos y todas estamos acostumbrados en casi todos los congresos que aparezca aquello de la diversidad funcional y de la sexualidad de la diversidad funcional, que son todas aquellas personas que tienen o padecen alguna discapacidad, tanto física como psíquica, y parece que gracias a la visibilidad de estas personas estamos empezando a cambiar, fijaros, el patrón tan absolutamente coitocéntrico y genitalista que tenemos de la sexualidad humana. Y por otra parte, no nos olvidemos que muchas intervenciones en terapia sexual, y no tenéis más que abrir un libro, un manual de la terapia sexual para que veamos que ha sustentado, legitimizado y universalizado un modelo de sexualidad muy coitocéntrico, es decir, casi todas las técnicas puramente sexuales que me caben en los deditos de esta mano, puramente sexuales, que conocemos para la disfunción eréctil, tienen como fin, por supuesto, alcanzar la erección. Por lo tanto, fijaros, los sexólogos y las sexólogas que nos cansamos diciendo que la sexualidad tiene que ser mucho más holística, mucho más integradora del ser humano, al final casi todas las técnicas son para conducirnos al coito o a la penetración, sea anal, vaginal y, por supuesto,
con un requisito básico que es conseguir la erección. A lo mejor algunos y algunas de vosotras os estáis preguntando, oye, miren, no, porque fijaros, ahí tenéis a Master y Johnson y Kaplan que hablan de todo lo que es la focalización sensorial, que bueno, son los masajes eróticos, o Kaplan que habla del placereado, que también son masajes eróticos con prohibición de coito, pero eso no es ni más ni menos desde el punto de vista psicológico que lo que llamamos una desensibilización sistemática para llegar a un fin, que al final es la penetración. Bien, claro, todos estos son antecedentes que nos trae el paciente de su historia. Antes hablábamos de la anamnesis, ¿no?, de la historia clínica que vosotros y nosotros recogemos, y nos olvidamos a veces de factores fundamentales, factores ansiógenos que trae ese varón, que tiene que ver con modelos, como antes he hablado, de normalidad, de que el sexo, aunque digamos que la sexualidad tiene muchas funciones, el placer y demás, ¿cuántos y cuántas de las personas que vienen a nuestra consulta han olvidado un factor fundamental de la sexualidad, y es el elemento lúdico? La sexualidad ha de ser lúdica, y si no es lúdica, da igual las penetraciones y da igual las erecciones. Habrá perdido una de las características básicas. Eso, en los varones que van a tocar por primera vez la puerta de nuestra consulta, va a ser un hecho fundamental. Bueno, no quiero dejar aquí dar una mirada con perspectiva de género, ¿no? Ahora mismo desde las universidades tratamos de formar a nuestros alumnos con esta visión importante. Muchos de los varones que estáis aquí sabéis que el pene es una de vuestras máximas preocupaciones, que la identidad o las identidades, por hablar con propiedad masculinas, están y se juegan muchas veces en el orden de vuestra sexualidad. Por eso muchos varones se sienten responsables del orgasmo de la mujer, porque así os lo han dicho. Oye, si tienes erección, si hay un buen juego erótico, dale un buen orgasmo a la mujer. Estoy hablando de parejas heterosexuales, pero ocurría absolutamente igual con parejas homosexuales. Eso no es así. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros orgasmos y, por supuesto, las mujeres absolutamente igual. El varón, muchas veces, al tener esta disfunción, ni siquiera lo ha hablado con su compañera. O sea, olvidaros de pensar que esos varones que acuden a vuestra consulta lo han hablado, lo han admitido, incluso con sus compañeros. Es más, muchos de ellos se jactan de las magníficas relaciones sexuales que aún mantienen. Por lo tanto, fijaros, todo lo que tiene que ver con la erección está llena de factores ansiógenos que están provocados por factores socioculturales, psicológicos y educativos, a los cuales yo ahora nada más me voy a referir a los psicológicos, porque quiero que de alguna manera esto es lo que nos lleve aquí a un debate, ¿no? Fijaros, ¿qué le pasa desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psicosexual a un varón con disfunción eréctil? Bueno, la conducta, esa que nos parece que es la pérdida de erección, no solamente es una pérdida de erección. Hay un sistema cognitivo, que es lo que pensamos, todos esos pensamientos automáticos, creencias, expectativas que están dañadas, un sistema emocional, la culpa, la ansiedad, la frustración, que está ahí en ese varón, y un sistema motor, que es lo que hace o deja de hacer. Y ahora lo vamos a ver aquí bien claro. Este es el varón que llama a nuestra puerta. Esta es la ruta que lleva este varón a nivel psicológico. A nivel del sistema cognitivo, que son todos esos pensamientos, imágenes, guías mentales, fijaros, está lleno de pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos, colegas, son todo ese diálogo interno que cada uno de vosotros y de vosotras que estáis ahí sentados estáis teniendo en este momento, que son intrusivos y que nos sirven para interpretar, para ser guías de la realidad. Algunos de los ejemplos que llevan los varones, y estos están recogidos de historia clínica, ¿no?, que nos cuentan los varones que tienen disfunción eréctil son estos. Esto es un desastre, no lo voy a conseguir, me va a pasar lo mismo de siempre, ella o él me va a abandonar. Esos son los pensamientos que tiene en su cabeza. Por otra parte, está lleno de creencias que uno de los grandes de la psicología cognitiva, Albert Ellis, llama irracionales.
Y son irracionales porque son desadaptativas. Las creencias son unas guías, unos esquemas que nos llevan a los seres humanos a evaluar y atribuir lo que nos ocurre en la vida. Y fijaros, muchos de los varones con disfunción eréctil tienen creencias de este tipo. Un hombre de verdad debe mostrar siempre una buena erección. El placer depende de la erección. Las verdaderas relaciones sexuales son con penetración, si no, es otra cosa. Son los mal llamados preámbulos, que es, yo creo que de las palabras más repugnantes como para un sexólogo, ¿no? Porque los preámbulos, ¿qué significan? ¿Dónde hay que llegar en la sexualidad? Los preámbulos son los juegos eróticos. Bien, por otra parte, juicios como soy un mal amante, siempre lo hago mal, profecías, ¿no? Del tipo va a dejarme, seguro que romperá la relación. Todo esto, todo este contenido cognitivo acompañado de imágenes y guiones mentales de fracaso. De repente ese varón en su mente tiene ítems donde se ve, por supuesto, si ha conseguido una erección, lo que se ve es inmediatamente perdiéndola. Todos estos estímulos, que son estímulos internos, estímulos que nosotros llamamos propioceptivos, son generadores de ansiedad que facilitan la pérdida de erección y la distracción del juego erótico. O sea, el varón está más preocupado con sus pensamientos que realmente lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora de su juego erótico. A nivel emocional, ¿veis? Otra parte de una disfunción eréctil, la culpa, el miedo a la intimidad, del cual quiero hablar en un minuto para que veáis lo que ocurre a la pareja, la rabia, la inseguridad, la vergüenza, baja autoestima, inseguridad, pérdida de confianza, sentimientos de pérdida de virilidad y la terrible ansiedad de ejecución o miedo de ejecución. Y por otra parte, en su sistema motor, ¿qué es lo que uno hace o deja de hacer? Pues aquí hay varios patrones. Hay varones que lo que les ocurre es cuando, por ejemplo, toman alguna pastillita, algún inhibidor y entonces consiguen una erección, lo que quieren es rápidamente una penetración, porque dicen, oye, que ya la tengo, con el perdón, dura, voy a meterla, no vaya a ser que pierda la erección, con lo cual la insatisfacción de la pareja es brutal. Por otra parte, hay otros varones que lo que hacen es, como tienen esos pensamientos anticipadores de ansiedad, lo que hacen es, oye, como siempre va a pasarme lo mismo, voy a perder la erección, ¿qué voy a hacer? Evitar todo tipo de relación sexual. Y por eso cuando vienen a vuestra consulta y tocan la puerta, no es que no tengan relaciones sexuales con penetración, es que los besos, las caricias, los abrazos, los lametazos, los chupetones, los pellizcos, se han acabado de su relación. Porque el varón, cuando se le acerca a su pareja y le besa, lo primero que piensa, pensamiento automático, ¿verdad?, es cuidado, frena, que esto si va adelante, luego vamos a llegar a la penetración y voy a fallar. Y por eso empiezan a evitarse las relaciones sexuales y empieza el gran alejamiento emocional. Y aparecen otras de los dos grandes fracasos para la disfunción eréctil o para la erección. Es la autoobservación, es decir, en el juego erótico, el varón lo único que hace es observar su pene. Ese es el hecho central de la intimidad erótica. A ver, ¿se me levanta, no se me levanta? Parece que la tengo dura, ¿no? La tumescencia, ay, 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 si se me levanta la voy a perder. Y aparece lo que se llama el rol del espectador. El varón ya no está en el juego erótico, está observando lo que está ocurriendo en su cuerpo. En definitiva, todas las papeletas del fracaso más total y más absoluto. ¿Qué es ese miedo a la ejecución, ese malestar que estoy describiendo psicosexual? ¿Cómo le está afectando a sus relaciones sexuales? Bien, todo empieza por un fallo esporádico de erección que todos los varones que me acompañan habrán podido, bueno, no habrán podido, seguro que han tenido, y más de uno a lo largo de su vida. ¿Y qué ocurre? Cuando tú a esto le empiezas a prestar atención y aparecen pensamientos ansiógenos, por ejemplo, en tu siguiente trance sexual, un día has bebido o simplemente estás distraído, tienes la mente en otra parte, tienes un fallo eréctil, bueno,
Hay gente que no le da la más mínima importancia, cosa inteligente, inteligencia erótica, no darle importancia. Pero hay otros varones, porque no nos olvidemos que detrás de muchas disfunciones sexuales, quiero decir aquí, 2 minutillos. Enseguida termino, que hay muchísimos trastornos psicológicos. Si tienes una personalidad obsesiva, eso va a influir muchísimo. Empiezan pensamientos ansiógenos como los que he descrito. Esto genera miedo, genera ansiedad. El miedo y la ansiedad te lleva a la distracción del estímulo erótico. Yo ya no me estoy preocupando por lo que me están haciendo, por abandonarme a las sensaciones de placer, por hacer mindfulness sexual, es decir, atención plena, en el aquí, en el ahora, sino estoy ya pensando en otra cosa. Esto me lleva a bajar mi excitación, por supuesto, a subir mi inhibición y a la profecía autocumplida, que es la pérdida de erección. Con lo cual, vuelvo otra vez a tener pensamientos ansiógenos. Esto es uno de los grandes factores que mantienen la disfunción eréctil. Y así, con este cuadro que os presento aquí, aparecen estos pacientes con disfunción eréctil y tocan a la primera cita de nuestra consulta. Bueno, creo que hasta aquí he llegado. Gracias por mi tiempo y doy paso a Luis. Gracias, Miren, por ceñirte a lo que has podido. Intentaremos esa diapositiva recuperar. Bueno, mientras ponen la presentación, yo tengo el reto de que Miren ha conseguido atraer vuestra atención. Yo espero que no durmáis, que no es poco ya, ¿no? Bien, pues fijaros que el título de esto era un poquito el viaje desde que empiezan los problemas hasta que empezamos a tratarlos. Y la cuestión, claro, es que, bueno, esto empieza mucho antes de que venga al profesional a decir, oye, tengo un problema de disfunción. Y luego acabaremos también con el tema de distintas especialidades para abordarlo. Pero la cuestión es, si yo soy capaz de conocer cuáles son las fuentes de consulta de los pacientes, si además tengo habilidades para trabajar con ellos, los problemas de disfunciones sexuales, concretamente disfunción eréctil, y tengo claro qué herramientas diagnósticas manejar y qué alternativas, probablemente poder dar respuesta a estas cosas. El caso es que se ha dicho muchas veces que los pacientes tardan mucho en consultar, ¿ya? Pero la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué tardan tanto en consultar? Miren, ya ha dicho bastantes cosas, pero yo creo que tenemos que empezar a conocer qué es lo que saben ellos o nosotros, qué sabemos cuando empezamos a tener problemas de disfunción eréctil, qué sabemos. Y cuando lo tengo, ¿cuándo empiezo yo a sentir de que realmente es un problema? ¿O cómo me apoyo en mi pareja si es que lo hago? ¿O dónde y cómo me informo? ¿A quién acudo? ¿Cómo digerir toda esa información que hay por todos lados? ¿Y qué barreras encontrar en ese camino? Cuando yo sé contestar todo eso, puedo trabajar. Hace 2 años, en Maspaloma ya se planteaba, oye, ¿dónde acude la gente a informarse sobre disfunción eréctil? No sé si os acordáis, pero salía esta diapositiva. Y fijaros que, curiosamente, Internet era en aquel momento la principal fuente de información. Esto es algo que nos está invadiendo y cada vez más. Y es un crecimiento exponencial, hasta tal punto que el Ministerio hizo este año pasado una evaluación, una encuesta a nivel global, acerca de cómo los ciudadanos están manejando las tecnologías de información para tratar sobre sus problemas de salud. Y hay algo que es muy interesante. ¿Qué 8 cosas debemos de tener todos claros a la hora de cómo los pacientes manejan esto? El primero es que, fijaros, 6 de cada 10, es una cifra muy alta, consultan en Internet antes, durante o después de haber consultado a un profesional. Que además utilizan aplicaciones de dispositivo móvil para seguir sus propios problemas. Esto es muy evidente en patologías como la diabetes, como la hipertensión. Es muy evidente que la utilizan y van con su médico con ellas, ¿no? Que además aparece un concepto que es muy importante, el paciente empoderado, en el sentido de que la gente cada vez tiene más información y tiene más capacidad de tomar decisiones acerca de no solo de lo que le ocurre, sino qué hacer con lo que le ocurre. Y si no tenemos en cuenta esto, probablemente fracasemos.
Siguen teniendo confianza en su profesional de referencia y para mí lo que es importante, fijaros, por eso lo he puesto en rojo, es que el 85% sigue utilizando mayoritariamente buscadores universales, no específicos sobre cuestiones de salud, ¿no? Luego hay otras cosas que hacen sobre pacientes crónicos y por uso de la telemática. Esto lo estamos viendo cada día más. El doctor Google, como dice aquí, es ya nuestro compañero de consulta. Hasta tal punto que hay compañeros que cuando llegan, no, es que he leído en Internet, es que he buscado y mi problema, y me dicen que tengo que buscar estas alternativas. Y hay compañeros que les sienta mal esto. Dice, coño, no lean más Internet, no busquen más, yo soy el que te voy a dar la información, te voy a orientar. Pero claro, si el planteamiento es el contrario, de decir, vale, hay redes sociales, hay Internet que me puede ayudar a mí a tratar y reorientar cuál es su proceso, si yo tengo claro esto, iré ganando. Porque, fijaros, si yo me fijo en esto, cuando entro en Google, que era el buscador genérico por excelencia, encuentro que solamente para salud sexual 1.780.000 búsquedas. No tengo yo suficientes vidas, ni siquiera como si fuera un gato, para poder leer todos los artículos contenidos en esto. Y además, como es un crecimiento exponencial, ni aunque tuviera las 7 vidas. Pero, ¿qué criterios tengo yo como ciudadano con un problema de salud sexual de búsqueda? Pues lo que más me llama la atención. Fijaros en esta app. Dice, ayuda a cuidar tu salud sexual. Digo, oye, esto suena bien. Pero claro, cuando entro y me dice, no, oye, que en la última semana, a ver si tienes gonorrea o tienes clamidia. Va por ahí. Digo, pues quizás esta no sea la app más adecuada para mí. Pero entro en otra. Salud sexual. Dice, la 10 aplicaciones sexuales más excitantes para mí. Claro, me habla de posturas, me habla de registros coitales, me habla de esto, que tampoco creo que es lo más adecuado para mí. Sigo buscando 6 aplicaciones para mejorar la salud sexual. Y encuentro la primera, educación sexual. Y me habla de la forma sencilla de qué método anticonceptivo, enfermedad de transmisión sexual. Digo, tampoco es lo que a mí me interesa. Sigo buscando más. Adicción. Tampoco es este caso. Otras, acerca del control de mi menstruación. En mi caso no es tan interesante. O, bueno, esto quizás sí, 1000 posiciones sexuales para romper la rutina, o el tema del Kama Sutra, aunque son más de 100, pero ahí habla de 69. Bueno, eso nos puede orientar. Pero quizás no es lo que más le ayuda a un paciente que tenga problemas de salud sexual. Seguimos. Comida y sexo. Y nos dice aquí al final, bueno, aunque no hay pruebas médicas que demuestren su efectividad, nunca está de más tener en cuenta esta información, porque hay elementos o hay alimentos afrodisíacos. Claro, eso de la vertiente profesional, pero cuando yo entro en la vertiente médica me encuentro artículos como este, publicado ahora recientemente este año, que me hablan de que sí que es verdad, de que hay cosas, alimentos que sí que atraen sexualmente, concretamente todos aquellos que tengan carotenos, por el coloramiento de la piel y que hace ser más saludable, más morenito, más saludable. Si estás en el sur, a que no tomes caroteno, estás más morenito, más saludable. ¿Bien? Pero si encima, además, yo ya tengo problemas de disfunciones sexuales o disfunción eréctil y me encuentro con aplicaciones como esta, entonces ya sí que realmente ya acabo con todo. No sé si conocéis este sistema, el ICON, no sé si lo conocéis, pero concretamente lo que hace este sistema es que pasa de dar opiniones a decir, no, estos son tus números, y tu número va en relación a cuánto tiempo dura tu relación sexual, lo de las calorías a mí me da igual, qué fuerza ejerces durante el coito, cuántas penetraciones o velocidad, diferentes posiciones. De hecho, hasta las medidas exactas de tu pene. Por tanto, ya eso de las fantasías de que yo, esto se me acaba con esto. Con lo cual, si yo ya me quedaba algo de autoestima de hombre magnífico, con esto se acabó. ¿Y si entro en cura de disfunción sexual? Pues fijaros, casi cerca de otro 1 millón de aplicaciones. Curiosamente, aquí tenemos una de Cartagena, de las primeras que me salía, es una curiosidad, pero como estamos en Cartagena, que ha salido, pero hay aplicaciones como esta, curiosamente, que es de curar la disfunción eréctil. Claro, yo veo esto, tengo disfunción eréctil, entro. ¿Y qué es lo que puedo ver? Pues por un lado que me dicen, oye, esto es que a la libido la tienes regular, el deseo sexual. Y además nos dicen, en el sexo tienes que tener una mente sucia. Eso es lo que dice textualmente esto, ¿no?
y que es un problema fundamentalmente psicológico, vamos por ahí. Pero esto es una publicación, supongo que las otras comunidades también. Está hecha aquí en Murcia, Salud 21, es una publicación que pone periódico de bienestar, es un ejemplar gratuito que se distribuye en todos los estamentos públicos de salud, no sé si en los privados también. ¿Y qué cosas aparecen? Pues aparecen cosas como esta. Abre la primera unidad de rejuvenecimiento general sin cirugía, esto es en febrero de este año. O aparece esta otra, de lo que se ha hablado esta mañana, que es que con la solución definitiva para los problemas de erección con ondas de choque. Yo que soy un ciudadano de a pie, veo estas cosas y digo, yo quiero eso. ¿Qué es lo que me va a solucionar el problema? Yo quiero eso. ¿Y quién me va a dar respuesta a mí estas cosas? Claro. Como profesional tengo en otro lado, digo, oye, veo otro artículo muy interesante acerca de que si yo me dedico a mirar una pantalla lumínica, voy a tener más posibilidades de mejorar mi deseo y mi ejecución, bueno, mi excitación y mi deseo sexual. Oye, eso está muy bien. Pero yo prefiero que en vez de quedarme mirando pantallas, pues no sé si acordáis de esta cantante, y yo creo que va a tener razón, ¿no? Que mejor viniendo a Cartagena se va a tener mejor sexo que si estás por ahí arriba. Me queda un minuto, voy rápido con esto. Bien, pues por desgracia ella nos decía, miren, que cuando tenemos un problema de esto como hombre, yo lo que hago es la estrategia de la tortuga. Y la estrategia de la tortuga es que me escondo, a ver si pasa el problema, de vez en cuando asomo la cabeza y si veo, oye, parece que esto va mejor, no, me vuelvo a esconder, con lo cual soy incapaz de relacionarme, de pedir ayuda y de apoyarme en mi pareja para esto. No voy a entrar en eso. Es verdad. Acordaron de este estudio que a los 10 años nos decía, oye, mira, una vez revisado aquellos que ya tenían al principio disfunción sexual, aquellos que tenían severa o moderada, la incidencia de eventos cardiovasculares fue mayor. Eso lo tenemos ahí. Y además tenemos otro estudio también muy interesante, ¿no? En el que, bueno, si conseguimos tener más de 100 orgasmos al año, tenemos un 36% menos de riesgo de morirnos. Esta cosa hay que tenerla en cuenta. También salen otras cosas, y este es muy interesante también, que esto no es para todos. El sexo no es para todos a cualquier edad. Hasta tal punto que aquellos hombres que tienen más sexo se mueren más. Me refiero a las personas de edad. Mientras que aquellas mujeres se mueren menos. Es decir que, oye, esto es algo discriminatorio que también tener en cuenta. Bien. Pues teniendo en cuenta todo esto, ¿qué hacemos los médicos de familia? Nos ponen que hagamos mucho algoritmo en muchas cosas, pero realmente lo que importa es que la falta de tiempo es uno de los principales problemas. Los algoritmos están ahí, todos los conocemos, pero la clave de toda esta historia es la historia clínica y como pruebas complementarias parece que solamente el tema de la erección nocturna es lo que nos interesa. La glucemia como única analítica. Y como conclusiones de esto te decía que, bueno, la historia clínica es la clave y que otras pruebas, incluidos los test, pues están muy bien para estudio y para seguimiento, pero no realmente para el diagnóstico. Al final, lo que a mí más me interesa es que, bueno, no podemos medicalizar la sexualidad. Sí que es verdad, este chiste gráfico de alguna forma lo refiere, antes planteaba esto y esto después, pero a mí lo que me interesa como médico es tener claro dos cosas. Por un lado, tengo una estrategia farmacológicas y tengo la estrategia de apoyo psicosexológico. Por tanto, en ese sentido, iba a ir, porque como ha cambiado la mesa, yo no puedo contar nada de esto, sí que es verdad que el apoyo que desde primaria podemos dar a los pacientes es decir, oye, respeta a tu pareja y rompe la rutina, como términos globales, no voy a entrar en más, y que a nivel de fármacos no olvidar que hay que darle elección al paciente y hay que informarles bien, porque si no nos encontramos con que el fracaso está ahí. El fracaso está ahí y que hay preferencia no solamente en cuanto de fármacos, sino en cuanto vía de administración, tanto la tópica como la oral. Y no olvidar cosas tan importantes como esta. Hay fármacos como el inhibidor de las 5 de fosfodiesterasa 5 que en diabéticos han demostrado que no solamente no matan más, sino que matan menos. Y eso está publicado hace 2 años en el ALA, ¿no? Por tanto, yo con todo esto ya doy paso a que podamos seguir a nivel de... Muchas gracias por la concreción a los dos. Muchísimas gracias. Todo en aras de que quede tiempo para poder discutir, porque creo que es donde debemos de sacar y cortar. Rafa, si quieres hablar tú o empezamos a debatir. No, me quedo aquí.
Bueno, yo, como esto es la ruta del paciente y la mesa estaba hecha en dos partes, que era primera parte primaria y luego parte nosotros, yo solo voy a decir dos cosas y luego voy a preguntar y a debatir, que yo creo que es lo importante, porque además veo a alguna gente que está ya dormida hace rato. Yo, por lo que ha contado Luis y lo que ha contado Miren, creo que vosotros y nosotros nos encontramos un paciente asustado y desinformado. Asustado porque lo asusta todo lo que lo rodea. Si es joven, dice, no, pues ya no voy a hacer más hombre, no sé qué va a pasar, no voy a tener pareja, si la tengo me va a dejar. Y desinformado porque lo que Luis ha puesto de Internet, pues el estudio ALA demostró que efectivamente los pacientes van a Internet. Es triste que vayan a Internet o vayan al farmacéutico. Yo ya ayer fui bastante crítico con la farmacia y me voy a hacer más crítico hoy. Y va poco a su médico de atención primaria y va poco al especialista. Entonces, yo creo que el paciente, después de estar asustado y desinformado y ir a Internet, lo siguiente que va a la consulta es a por la pastilla. Vengo por la pastilla. Vengo por la pastilla porque mi Manolito, que es mi amigo de la farmacia, me ha dado 2 pastillas, me ha dicho que son muy baratas y no funcionan. Y luego he ido a otra farmacia y me han dado otra cosa y tampoco funciona. Y vengo a por la pastilla. No vengo a saber qué me pasa. ¿Por qué con 30 años tengo un problema de erección? Que es lo normal que te puede decir un paciente. En otra patología, oiga, yo vengo a la consulta porque yo subo en mi casa a un segundo piso y me tengo que parar en el primero porque me duele el pecho y me ahogo. ¿Qué me pasa? No. Este haciendo el simigual va y te dice, mire doctor, vengo por un trasplante de corazón. Porque me ha dicho Manolito, el del quinto, que le han puesto un corazón y está perfecto. Con lo cual, yo creo que tenemos... ¿Cómo llegan a mí los pacientes? Pues me llegan a la consulta de 2 maneras. Uno, que tienen la suerte de tener a Luis en la consulta y hace muchas cosas y van con una serie de medicación tomada a hacer una serie de pruebas para ver qué les pasa y qué podemos hacer. Y otros pacientes que el médico de atención primaria pone, y cito totalmente, derivación por protocolo. Yo todavía no sé quién ha hecho el protocolo de derivación. Un paciente que pone disfunción eréctil, 2 puntos, derivación por protocolo. Entonces, espera. Entonces yo le preguntaría a Luis para empezar el debate. Llevamos años yendo a primaria. Llevamos años haciendo estudios ALA, dando charlas en primaria, patrocinadas por la industria, por ASESA, por la OMC, por el Susum Corda. Y no hemos conseguido, no digo nada, pero muy poco. Yo le preguntaría a Luis, ¿qué queréis que os digamos? No tenemos credibilidad científica. ¿Queréis que os llevemos evidencia científica? Os la llevamos. Pero decirnos, ¿qué queréis que hagamos? Pero no decirme, y yo te lo digo desde la otra parte, que no tenéis tiempo. Si tiempo no tiene nadie. Si yo en la consulta de urología tengo 40 pacientes en una mañana y tengo que hacer tacto rectal, historia clínica, ecografía y flujometría. No decirme más, no tengo tiempo. ¿Qué os falta? ¿Credibilidad a nosotros? Decidla. ¿Evidencia científica? Decidla. ¿Que nos vayamos a la puerta del ministerio y nos encadenemos para pedir 5 minutos? Decidlo. Pero decidlo ya, porque es que llevamos, desde que apareció Sildenafil, que fue la primera molécula, años y años de lucha y de lucha y de lucha. Y yo te digo, Luis, para terminar, que sigo viendo al paciente en la consulta temeroso, desinformado y que viene por la pastilla. Sí, yo te cuento, es muy difícil responder de forma breve a lo que te has planteado. La primera cuestión es cómo va un paciente al médico de primaria, ya no a médico a otro nivel, ¿no? Va por 3 cosas. Primero, algunos diciendo, hágame usted un análisis o deríveme al urólogo. ¿Por qué? Porque identifican el sistema sanitario como un sistema biológico, en el que yo tengo que tener algún problema de salud para tener un problema de disfunción eréctil. Por tanto, esa es su idea. Esto es un grupo de pacientes. Hay otros que están más informados, que están mejor, y te dicen, bueno, yo ya he probado esto o he hecho aquello otro y parece que no funciona. ¿Quién me puede trabajar esto?
Claro, para un médico de familia, no olvidéis, los médicos de familia somos todólogos, trabajamos cualquier patología que se presenta en primaria, hay preferencias y preferencias. Yo me siento cómodo con aquello que me sé bien o con aquello que tengo todos los días y que me manejo con cierta soltura, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el colesterol. Bien. Pero hay otros temas que no me siento cómodo. ¿Por qué? Porque para yo poder profundizar en un tema sexológico necesito mucho más que conocer cifras de colesterol, de tensión o qué tratamiento aplicar. Y esto, miren, antes ha hecho una reflexión sobre eso, que yo, si me encuentro con un paciente que me viene diciendo, que no me viene diciendo, estoy acojonado porque no se me empina, o no se me pone dura, yo ya no sé qué hacer. Porque además hay otro problema muy importante, Rafa, y es que si yo como médico o como médica tengo algún problema de salud sexual y no lo tengo resuelto, sistemáticamente me voy a bloquear ante este tipo de cosas. Y luego hay un tercer aspecto que no es menos importante. ¿Yo a quién derivo si es que tengo que derivar? Porque claro, yo puedo tener urólogos, andrólogos, pero puedo tener urólogos no andrólogos, que les interesa lo que les preocupa todos los días, que es el cáncer de próstata, que es no sé qué, no sé cuánto. Y lo de la andrología sí, pero menos, ¿no? Como efecto residual de cirugía o porque poco más. Entonces, y sexólogos ni te cuento. Excepto algunas comunidades que son privilegiadas en poder tener un sexólogo en el sistema público, en otras muchas no lo hay. Por tanto, yo como médico de familia, cuando me encuentro con todo este follón, es que ni pregunto. Yo, ¿para qué me voy a meter en ese berenjenal si no voy a poder dar respuesta a todo eso? Y la mayoría de mis respuestas son reactivas, porque el paciente viene y me suelta, ¿no? Y muchos de ellos me dicen, no, mire usted, deja esa historia, yo quiero que me envíe usted al urólogo. Y muchos de mis compañeros dirán, pues, por protocolo, que no sé tampoco lo que es, ¿no? Por tanto, estoy encontrando que es algo muy difícil. ¿Qué es lo que haría falta? Falta muchas cosas. Primero, tener claro que los profesionales, los médicos de atención primaria, digamos, oye, esto es algo importante para la salud de nuestros pacientes, que no lo entendemos. No es importante para mí, que tú no puedas tener un sexo con tu pareja, a mí me importa, ¿no? Primero que entienda que es importante, no solamente a nivel médico, sino a nivel algo mucho más importante que ha planteado Miren, biopsicosocial. Y segundo, que una vez que yo tenga claro que es importante tener vías de formación, porque mi única formación es este tipo de formación. Yo en la carrera y en el MIR, ¿quién coño me ha formado a mí de esto? Nadie. Por tanto, yo no estoy preparado para trabajar estas cosas. Sí. ¿Creéis que es importante? Nos llegan los pacientes de primaria con un volante que dice: paciente con disfunción eréctil ya ha probado inhibidores y no le ha ido bien. Y lo envían al urólogo, en este caso andrólogo que soy yo, que por romper una lanza a tu favor, que Rafa se metía contigo, también es cierto que tú mandas a un paciente a un urólogo que no está en el tema andrológico y es lo mismo que mandarle a nadie, ¿no? Entonces, ¿creéis que es interesante que vosotros deis una pastilla de un inhibidor al que envías al urólogo? ¿Tú cómo lo ves, Rafa? Se te viene así el volante. ¿Prefieres que venga habiendo testado un tratamiento? Porque lleva 3 meses esperando por ti. Vamos, primero, yo no me meto con Luis, todo lo contrario. Pero yo creo que tú me acabas de decir una cosa que a mí me sorprende y sobre todo me sorprende que me la digas tú, que es que hay que convencer a primaria de que esto sea importante. Vosotros publicáis... Rafa, te lo digo porque yo no me siento un estándar de primaria en manejo de disfunción eréctil. Pero lo sé, mira, vosotros, y cuando hablo de vosotros hablo primaria, publicó, y tú fuiste el líder de esa publicación, que preguntarle a un paciente por la salud sexual, es decir, la salud de su pene. Oiga, ¿y el pene cómo va? Un segundo. Es tan importante desde el punto de vista de prevención como preguntarle si fumaba o no fumaba. Eso lo publicó primaria. A mí me sorprendió cuando hicimos el proyecto ATLAS, o sea que me parece que era el 3 o el 2% de médicos de atención primaria en España, que eran 500 médicos, tenían incorporada la historia clínica preguntar eso. Por tanto, yo creo que ya demostramos que era, no yo, vosotros, que sabéis más que yo de muchas más cosas, que era importante preguntar. ¿Qué dice? No, yo quiero que el paciente venga tratado. Yo creo que para un paciente hacerle una historia clínica básica
y decirle lo que yo le cuento. Yo a los pacientes de la consulta le cuento, cuando hablo, para que entiendan lo que es la erección, les pongo el ejemplo de un lavabo. Y le digo, mire, para llenar un lavabo hace falta, primero la intención de llenarlo. Yo puedo no tener interés en llenar el lavabo. Segundo, un grifo. Y tercero, un tapón. Si usted me dice que tarda mucho tiempo en llenarse el lavabo, yo ya sé que el problema está en el grifo. Si me dice que el lavabo se llena muy rápido, pero que se vacía muy pronto, sé que está en el tapón. Y si me dice que usted que no tiene interés en lavarse las manos porque no tiene interés, ya sé que está en otro sitio. Es decir, con eso, que son unas preguntas básicas, un médico de primaria puede ponerle a un paciente un tratamiento. Vamos, teniendo en cuenta de que, y es un tema a resolver por la sociedad científica, por ASESA, y yo tomo la bandera de que tenemos que ponerlo fácil a quién derivar. Y que yo, que sé que en Córdoba me han tenido que quitar de la libre, o sea, de la derivación, porque la lista de espera era terrible, pues habrá que derivar. Y en Córdoba, por ejemplo, y está ahí el doctor Valero, y tengo un residente, Juanjo, en Córdoba hay, no sé si hay, Pepe, ¿cuánto hay? 5 o 6 consultas de andrología a la semana, entre las tardes y las mañanas, siempre llenas. Y se ha creado la necesidad poco a poco. Es decir, yo he sido, y perdonen ustedes por la expresión, una mosca cojonera, y he ido a mi jefa, hacen falta consultas, y han puesto una consulta y otra consulta, y tenemos de mañana, creo que son 2 o 3 consultas a la semana, y de tarde 2 o 3 consultas a la semana. Por tanto, yo creo que, o sea, si pedimos, y es triste que tú no sepas a quién derivar. Decía, ¿a quién le mando yo un paciente y lleva razón? Que es lo que yo decía otro día, que el peligro es el andrólogo de tarde, el que de mañana dice disfunción eréctil, doctor Valero. Visto, yo es que me dedico al cáncer de próstata. Y por la tarde es que yo soy andrólogo, ¿qué le toca hoy? ¿La pastilla de tal? Pues esta pastilla. Hoy toca la de tal. Entonces, yo creo que los pacientes llegan a tu consulta y a la mía muy parecidos, muy asustados, muy preocupados, mal aconsejados, informados fundamentalmente por Internet y por la farmacia, o por el vecino del quinto, que es otro médico que tenemos en España que tiene un título también curioso, y que tenemos que intentar cambiar de alguna manera, pero el modelo que tenemos no nos vale. Llevamos 15 años haciendo lo mismo. 15 años. Rafa, yo... A ver, aquí. Sí. Bueno, yo... me sorprende, estoy aquí entre medias de atención primaria y tal, y cuando decís a quién derivar, hombre, yo creo que por la exposición que he hecho, creo que he dejado bien claro que la disfunción eréctil no solamente consiste en tener o no una erección, sino que hay otros muchos factores implicados de orden psicológico, ¿verdad?, y de orden sexológico. Y yo creo que en España estamos profesionales muy bien formados, que tenemos de base un grado, seamos médicos o seamos psicólogos, especialistas ya, que nos piden especialidad en psicología clínica, y que tenemos un posgrado de formación en sexología. Yo creo que es importante que, y desde aquí además me encanta estar en esta mesa para poder reafirmar que las disfunciones son problemas psicosexuales. Es decir, que no solamente, antes decía yo, la conducta es bio, por supuesto, ya a estas alturas de la película, ¿quién discute que hay factores etiológicos que son biológicos? ¿Y quién puede discutir que hay psicológicos? Es que ambos confluyen y ambos deben de ser tratados. Yo os animo a todos los que estáis aquí a derivar vuestros pacientes a los sexólogos y sexólogas, que tenemos un grado de base, que o bien somos médicos o bien somos psicólogos clínicos, y que estaremos encantados de hacerles un tratamiento que no solamente es que consigan la erección, porque pensar que la vida sexual de un varón y su pareja se soluciona, de un varón con disfunción eréctil, se soluciona con la erección, es caer en un reduccionismo que a mí me parece apabullante, porque es que ese señor, ese varón, tiene una pareja que, claro, yo me he cansado de oír por parte de la industria farmacéutica, que durante unos años se dio cuenta que eso era importante, decir, las disfunciones sexuales son problemas de pareja. Vale, nos aprendemos eso como un mantra, pero caramba, parece que no lo aplicamos para nada. La pareja debe de asistir también al tratamiento, tiene que hacer pautas,
tenemos que trabajar la sexualidad completa de la pareja, porque yo aquí, que estoy entre todos vosotros, doctores, os digo, cuando vosotros mandáis a alguno de los inhibidores, os preguntáis qué hace ese varón cuando llega a casa. Si tiene cuidado, deseo, porque también otra cosa que quiero deciros aquí es que a mí me han llegado muchos pacientes rebotados que han tomado 5 o 4 inhibidores y resulta que no les funciona. Claro, es que si no hay deseo sexual, la pastillita pues no funciona y hay que empezar un poquito desde el principio. Pero bueno, yo os diría, os preguntáis si realmente, o qué hace ese varón con la pastilla que se ha tomado, que se ve que tiene una erección como niño con zapatos nuevos, porque se ve, bueno, que tiene una tumescencia, tío, como no la ha tenido desde que tenía, yo qué sé, 18 años. Y ahora llega con su pareja, si es una pareja heterosexual, y le dice, ponte, Mari. Esa señora, que a lo mejor lleva 7, 8 años sin tener relaciones con penetración, resulta que, oye, puede tener problemas de lubricación, puede tener problemas de excitabilidad, pero a ese varón lo único que le interesa es penetrar y la deja hecha polvo. No, por supuesto, la satisfacción de esa pareja no ha mejorado en absoluto. ¿Y sabéis lo que pasa? Esa pareja es la que me llega a consulta y me dice, miren, por favor, dile al urólogo o al médico de mi pareja que le quite la pastillita porque no lo soporto. O sea, quiero deciros, cuando hablamos de que las disfunciones tienen que ser tratadas multidisciplinarmente, estamos hablando de esto, Rafa. Miren, yo, perdona, pero no, yo, bueno. perdona, pero yo me niego a que seas como Pez Pomerós y digas que el hombre es un inseminador. Yo no soy un inseminador y no quiero llegar a mi casa y destrozar a mi pareja. Pero tú no, pero escucha, sí, ya comprendo que tú no. Pero es que estamos haciendo estereotipos. Es decir, tú dices, yo mando un paciente al psicólogo, lo voy a mandar. Espera, yo he mandado a muchos pacientes al psicólogo en Córdoba, ¿eh? Hombre, y te puedo traer así de historias clínicas. Respuesta, inhibidores. De esfuerzo positivo, es que la terapia combinada sabemos que es la que mejor funciona. Mira, ¿qué pasa? Porque como tú, hay pocos, como Pago Cabello. Tú mandas a un paciente al psicólogo normal y te dice inhibidores. Es como cuando mandaba a un paciente al cardiólogo y le decíamos paciente con fumador, dislipemia, diabético tipo 2, claudicación intermitente, ruego valoración, y te volvía al cardiólogo un papel en el hospital y ahí tengo testigos que decía, puede tomar inhibidores. Oiga, pero si yo ya sé que puede tomar inhibidores, si yo no se lo mando para eso, hombre. Nos ha costado años que el cardiólogo entienda que le mandábamos al paciente no para que nos dijera que puede tomar inhibidores desde el punto de vista médico legal, sino para que le hiciera un estudio vascular y descartara una cardiopatía isquémica silente. Eso nos ha costado años. Si yo mando un paciente al psicólogo, no lo mando para que le dé inhibidores, si yo se lo puedo dar yo, lo mando porque yo considero que sus problemas y su tratamiento y su solución no son los inhibidores, y está la terapia sexológica o psicológica. Pero si la respuesta que obtengo en un hospital público, porque yo estoy yendo a los hospitales públicos, que es donde van el 90% de los pacientes, la respuesta del psicólogo es que tome Viagra o que tome Cialis, pues chica, yo ya para eso se lo mando yo y se ahorra el paciente 6 meses de lista de espera. Rafa, vamos a intentar ampliar un poco el debate y vamos a dar voz al público que nos está escuchando. Ana, cuando quieras. Sí, miren, yo creo que nadie tiene la menor duda del mundo mundial que nosotros trabajamos con psicólogos. De hecho, siempre que he podido he contado con vosotros. Pero sí que existe una limitación con los psicólogos clínicos, y esto lo vemos en la práctica diaria, que vosotros no manejáis fármacos, manejáis la palabra. Y entonces tiene que haber una predisposición positiva por parte del paciente. Es decir, no podemos obligar a un paciente que vaya al psicólogo si éste no tiene una predisposición positiva o literalmente no quiere. Y esto es una pregunta que hay que hacerles, preguntarles si quieren ir. Y nos podemos encontrar, y nos encontramos en la clínica diaria, pacientes que no quieren ir. Y esto es así, esto es una realidad. Por lo tanto, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es nosotros, andrólogos, o expertos en medicina sexual, tener mayor formación psicosexológica para poder inicializar un poco más, porque la verdad es que esto es una limitación. La segunda limitación es el tiempo que vosotros utilizáis o necesitáis
para hacer un tratamiento concomitante con la farmacología. Entonces, lógico es empezar con fármacos que sabemos cuál es la respuesta y dependiendo de lo que pasa una vez que han probado el fármaco, pues, en fin, recomendarles o no el tratamiento psicológico. Ana, yo, creo que nadie de los que estamos aquí, ya todos sabemos que la terapia combinada de fármacos y la terapia psicosexual es la más exitosa. Fíjate, de la misma forma que tú me dices que hay muchos pacientes vuestros que se muestran reacios a ir a una terapia psicológica o sexual, os digo lo mismo. ¿Cuántos pacientes aquí, estoy rodeada, Vicent, me puede decir Paco Cabillo, que nosotros, porque Rafa, claro que te van a mandar algún psicólogo o algún sexólogo para que se medique, por supuesto, igual que en otros trastornos mentales, ¿no? O en otros trastornos de otra índole, es que hay muchas veces que los fármacos son absolutamente necesarios. Entonces, yo tengo muchísimos pacientes también que son absolutamente reacios a tomar medicación. O sea, que de lo mismo os pasa... quizás porque todos somos responsables, ¿no? Fijaros, de que la gente nos perciba como que somos más, que trabajamos conjuntamente, como que somos campos que estamos más peleándonos por la parcela de nuestra intervención, cuando justamente es lo contrario, Ana. Y yo sé perfectamente, porque hemos trabajado juntas, trabajamos juntas, que al revés, lo que tenemos que hacer es complementarnos. Entonces también os digo que yo hay muchísimas veces que, por supuesto, que convenzo a mi cliente que vaya a un neurólogo, porque es que es fundamental para mí, cuando trabajo sobre todo en disfunciones sexuales, que haya una buena valoración y exploración médica. Estaría bueno. Y si la persona lo requiere, que tome un fármaco, si es que no es excluyente. Lo que sí que os decía es que a veces a los médicos de familia, yo desde fuera creo que les han dado una información demasiado, o sea, que han matado mosquitos a cañonazos. Es decir, yo creo que en vuestras consultas, tanto Carmen como Luis, no pueden hacer la intervención para las cuales muchas veces os han dado cursos, porque materialmente no tienen tiempo. Antes me decía Carmen, ¿qué diría yo a un médico de familia para que, bueno, por supuesto, es que un médico de familia no tiene que hacer terapia, no está ni cualificado para ello, ni es su objetivo, pero sí tener unas ciertas pautas que a lo mejor no hace falta tantísima parafernalia para llegar a eso. Igual que me podríais decir vosotros 4 pautas, como de hecho me las habéis contado, de indicios que para mí son sugerentes de determinadas patologías y que lo que tengo que hacer es, veo ese indicio y lo derivo. Fijaros, yo tengo un acrónimo que le llamo ACT, que fijaros que viene un poco acción en inglés, ¿no? Primero, los objetivos fundamentales en vuestra consulta es 2, bajar la ansiedad y subir lo que es el placer de las relaciones sexuales. Es decir, para todas las personas que van a vuestras consultas con disfunción sexual, el sexo se ha convertido en un ambiente ansiógeno, en algo aversivo, porque las cosas ahí no están funcionando y la gente tiene culpabilidad, vergüenza, miedos, en fin, toda esa parte emocional que yo os he comentado. Y por otra parte, tienen que recobrar el sentido lúdico del sexo. Es que el sexo es placer, el sexo es juego, y eso es lo que nos tiene que importar. Entonces, como os digo, el acrónimo ACT. Primero, A, atreverse y actuar desprendiéndose del resultado. Es decir, yo no me puedo poner a jugar con Carmen eróticamente o con Rafa, si es mi pareja, esperando que tenga una erección, que tenga un orgasmo, en fin, cualquiera de los objetivos reduccionistas sexuales. No, jugar por jugar, jugar para pasarlo bien. Esa la A. ACT, atrévete. C, céntrate y focalízate en el aquí, en el ahora. Es decir, las sensaciones que tenga, cuales fuera, que me lo estoy pasando bien, que tengo unas sensaciones que me están acariciando, focalízate en esas sensaciones y abandónate. Y la T, practicar. Y os voy a decir una cosa, yo todas las técnicas ya de terapia sexual de la parada y marcha y todas estas del apretón no las utilizo ya con la pareja, porque al final, Ana, mujeres que estamos aquí, nuestra vagina no es un campo de pruebas. Es que estamos hartas de eso. Yo tengo a muchísimas mujeres
Vicent nos podrá hablar también, que tiene más experiencia de trabajo con varones y con parejas homosexuales, donde, claro, llegan a terapia, les ponemos los tratamientos de las técnicas sexuales y es, venga, penetra, después cuando notes qué tal, sácala, métela, apretón en la punta, apretón. La pareja, si había juego lúdico y había placeres, que se ha acabado. ¿Qué es lo que utilizó? Vaginas artificiales, las que están en las jugueterías eróticas, que son como un tubito, ahí el varón. Eso lo podéis hacer vosotros perfectamente en vuestras consultas de atención primaria, que se compren la más barata, se masturban y esa vagina artificial funciona como quien aprende a volar en una cabina de prueba, pero que no utilicen la vagina ni el ano de su pareja. ¿Entendéis? Porque entonces hacemos el pan con unas tortas. Al final el varón podrá recuperar su erección, pero lo que se ha acabado es el placer y es el erotismo. Así que por 10 euritos... podemos moderar un poco. Oye, lo que cuesta un cepillo de dientes, ¿no? Miren, perdona, podemos moderar un poco. Yo creo que tenéis razón, pero aquí existe un problema. O sea, es el paciente que tenía una relación sexual normal y de repente deja de tenerla. Yo no me monto un lío ahí de sexualidad. Es el individuo hacía una relación sexual normal y ahora no puede hacer lo que venía haciendo. Y yo solo he preguntado si este varón que llega al médico de atención primaria, que haciendo antes lo que hacía y ahora no puede hacerlo sin ningún drama, lo consulta. ¿Dónde está el problema? En la época en que hay inhibidores y antes no lo sabía. ¿Ha cambiado esto o no ha cambiado? La función del sexólogo, del andrólogo y del médico de cabecera tuvo que haber cambiado, ¿sí o no? Bueno, pues si ha cambiado, ¿por qué tanta reticencia a utilizar en la primera consulta del médico de cabecera? No hay que hacerle un estudio, revisarlo profundamente, factores de endotelio. Ya sabe el médico de cabecera si es hipertenso o diabético. Ya sabe que siendo hipertenso y diabético funcionaba bien y a lo mejor no es la causa y tuvo un drama y psicológicamente no funciona ahora. ¿Nos puede venir testado con un inhibidor? Pregunto. No nos compliquemos la vida con sexualidad. Es una cosa sencilla, ¿no? Entonces, interferimos mucho en darle una pastilla para probar si funciona, porque a lo mejor ya se queda ahí el problema y lo resuelve el médico de cabecera. Sí, yo te voy a responder porque... además, me vas a permitir que disienta un poquito de tu planteamiento. Precisamente estas apariciones agudas de disfunción son las que más me preocupa a mí a nivel psicológico o sexológico. Porque, claro, si no hay un elemento orgánico detrás muy claro, es precisamente el elemento psicológico que hay que trabajar. Y vamos a fracasar si nos descuidamos, no vamos a fracasar con los inhibidores. Por tanto, si no exploras en ese momento, cuando es agudo, qué pasa con la pareja o qué le ha pasado en su vivencia personal, probablemente fracasemos. Otra cosa es las prolongadas, las que tengan causa orgánica clara, que es la que nos vienen demandando. Pero en primaria yo creo que nadie ya pone en duda el uso de inhibidores como primera escala. Nadie. Ni solamente eso, sino ahora también nadie pone en duda ya el uso de tópicos que puede prescribir el médico de primaria, aunque sea con visado de inspección. De hecho, hay gente que te dice, no, yo no quiero nada general, porque como decía, miren, yo de pastillas no quiero saber nada, pero en tópicos sí quiero. O sea, hay que contar con las preferencias del paciente. Pero en primaria yo creo que nadie, al día de hoy, pone en duda el uso de la terapia de primer nivel para trabajarlo. Perdona, no sé si lo pondrá en duda, pero no lo hacen. Y si no, yo, a la audiencia que está aquí, los que estamos en no especializada, ¿vosotros pensáis que los médicos de primaria a todos los pacientes ya los derivan con inhibidores? ¿O nos mandan a muchos diciendo disfunción eréctil y luego estudio de tratamiento o disfunción eréctil por protocolo? Pues yo es la experiencia que tengo. Así que yo no pongo en duda lo que piense primaria, pero que no lo hace, no lo hace. Y lo dice el ALDA. Si además lo dice el estudio ALDA. Es decir, no es una impresión subjetiva. Es decir, pensará muchas cosas. Yo pensaré que tengo el pelo por aquí y que mido 1,90 y soy guapísimo. Pues soy calvo y feo como un bote. Rafa, todos los protocolos... Es la realidad, es decir, primaria manda a los pacientes diciendo, y lo vuelvo a decir porque además es dramático, derivación por protocolo, ¿pero protocolo de quién? Bueno, pues yo te cuento, todos los protocolos de las sociedades científicas... primaria. Rafa, todos los protocolos de las sociedades científicas de primaria, todos, y tú lo sabes, todos,
con su algoritmo está muy bien especificado qué hay que hacer, cuándo y cómo, todos, de la sociedad científica primaria. Otra cosa es que yo en mi día a día, por los motivos que sea, porque me siento presionado, porque no tengo ganas, porque ese día estoy reventado, me viene una persona con un problema de disfunción eréctil y digo, mira, lo largo por protocolo. Eso es distinto. Pero en primaria, a nivel conceptual y a nivel de sociedad científica, está muy bien protocolizado. Y no viene esto de que te lo envío largo por protocolo sin haber hecho antes lo que hay que hacer. Y la tasa de diagnóstico de disfunción eréctil en Extremadura era del 2%. Del 2%, estudio Atlas 2013. Doctor Pomerol. Primaria, Doctor Pomerol. Sí. Y por ahí. Yo ayer manifesté una preocupación de últimamente, porque una observación, digamos, que es el tema de la excitabilidad. O sea, yo creo que la mayoría de disfunciones eréctiles en la edad avanzada son por falta de excitabilidad, por aburrimiento, por envejecimiento y falta de atracción. ¿Cómo lo manejáis? Es decir, porque la única manejo dentro de la pareja es potenciar las fantasías, ¿no? Bueno, espera, que estoy preguntando. Doctor Pomerol, doctor Pomerol, no proyecte, doctor Pomerol, que usted es fácil de proyectar. ¿Ves? Que en estos casos, o sea, fíjate que esto requiere atención. O sea, ¿qué hacemos? Yo estoy ahora convencido de que esto es un porcentaje altísimo de hombres con disfunción eréctil, que es esta de estímulo, no es de deseo. Deseo lo hay, pero por la pareja, generalmente las parejas estables de larga evolución, quiero decir que, o sea, ¿esto cómo lo manejamos desde el punto de vista más psicosexo, culto? Perdónenles. Madre mía, es la madre del cordero, ¿no? Decía Noel Clarasó que las parejas no se separan porque discuten, sino porque bostezan, ¿no? O sea, la rutina, por supuesto, es el gran cáncer de la relación sexual y del sexo. O sea, que creo que es de los temas que nos cuesta más la falta de deseo, cuando tu pareja ya, pues realmente, ya no te excita, ya no tienes juego erótico y demás. Yo creo que, doctor Pomerol, creo que es que somos muy normativos en la sexualidad. Cuando uno pregunta en consulta qué es lo que hace en su intimidad, la gente te dice lo normal, ¿no? Y lo normal generalmente se refiere a que, nos besamos, nos acariciamos un poco, acaricio un poco el clítoris de mi pareja. Bueno, aquí tengo que decir que muchos varones creen que acariciar el clítoris es como darle a un interruptor, ¿no? Algo que se hace un poco así y ya está, y después pues ya está la penetración. Yo creo que nos falta mucho crecimiento erótico. Ahora los sexólogos y sexólogas tenemos muchos talleres precisamente por este tema, ¿no? Porque vemos que muchas de nuestras consultas están llenas de problemas de esta índole, y es que al final yo le diría a la sala y que nos preguntemos en nuestras relaciones sexuales. Realmente, yo no digo que haya que estarse todo el día inventándose una película, porque claro, sería agotador, ¿no? Pero sí a qué reducimos la sexualidad, porque realmente muchas veces es tan genital, hacemos 4 cosas, le damos poca rienda suelta a las fantasías. ¿Por qué ha tenido tanto éxito esa, con el perdón, me van a perdonar ustedes, bazofia literaria, ¿no?, de Las sombras de Grey? Pues ha tenido éxito porque ha abierto a muchas... Oiga, que es que ahora muchas parejas me hablan de que tienen sala de juegos. Yo es que me dicen, oye, hemos abierto en nuestra casa una sala de juegos. Bueno, pues genial. Qué maravilla que de repente hayamos descubierto que, que hay juegos eróticos que tienen más que ver solamente con practicar un poquito de sexo oral y poco más, ¿no? Creo que el secreto está, como no podría ser de otra manera, pues en el cerebro, en nuestras fantasías, y en lo que seamos capaces de salir de esa zona de confort que llamamos normalidad sexual
y aventurarnos hacia meter un poquito más de morbo en nuestra vida, meter un poquito más de transgresión y que ahí, bueno, quizás encontramos también más excitabilidad. Sí, por aquí había una pregunta y después, doctor Mariano Gross. ¿Puedo hablar? Bueno, yo creo que aquí, si viene un paciente con disfunción eréctil, lo traumatizamos para toda la puta vida. Entonces, yo creo que el equipo de atención primaria tiene que ir hasta donde quiere y hasta donde puede. Lo que no puede hacer es dar un PDE y decir, vale, tómatelo. No, señor. El PDE hay que venderlo. El Viagra hace efecto hasta el 40% es placebo y hace efecto del 40 al 60%. Y eso es el medicamento del siglo. Pero depende cómo se lo des. Le dices, mira, tú te tomas esto, haces el juego amoroso, tienes que salir a la plaza, tienes que salir a torear. Y cuando sales a torear, tú te lo tomas. Y no te hagas autoobservaciones, ni te toques, ni nada, y no te preocupes por tu pene. Juega, disfruta y practica. Y entonces, eso, aparte de tirarle el medicamento, se lo tienes que explicar. ¿Que el equipo de atención primaria no lo hace? Pues se lo manda al urólogo. El urólogo hace lo mismo. Y tal, pero el tema es ir pasando escalones y cada uno llega hasta donde quiere y hasta donde puede. Pero cuando se dé un tratamiento hay que dárselo con una psicología sobreañadida, que es el tratamiento del psicólogo que hace al fin y al cabo. Pero no complicarnos tanto la vida con la disfunción eréctil, que el tío se traumatiza más porque es que no, yo se lo mando a este, el otro se lo manda, no me ha hecho efecto esto. ¿Cómo se lo has dado? Le has hecho una receta y se la has tirado encima de la mesa. Eso no se puede hacer. Bueno, me ha encantado tu intervención, precisamente porque apoya mi intervención anterior, que fue muy rápida. Te cuento. Nosotros en primaria siempre decimos que el tema de la disfunción eréctil no es una cuestión de fármacos. Hablamos de la estrategia de las dos muletas. Cuando yo tengo un esguince en un pie y me pongo una escayola, si ando con una sola muleta voy mal. Nosotros planteamos sistemáticamente las dos cosas. Fármacos y consejo sexológico básico. ¿En qué consiste eso? Ahora no vamos a entrar porque no es momento de entrar, pero sí que hay unas pautas que nos dicen ahí que están orientadas, que están escritas acerca de qué cosas trabajar a nivel básico y que si no podemos más ya sí que tenemos que trasladar. Como cualquier otra patología, me da igual que sea una hipertrofia prostática, me da igual que sea una diabetes, me da igual que sea una hipertensión. Tenemos que trabajar las cuestiones biológicas, los problemas de salud, los fármacos para tratarlo y las cuestiones biopsicosociales, que es lo que está planteando Miren, que están alrededor de todo eso y son los que nos ayudan a poder desarrollar y a poder mejorar. Y cuando nos supera, como tú muy bien dices, entonces derivar. La cuestión que planteamos al principio es que es distinto en cada comunidad, en cada sitio, porque sí que es verdad que Miren ha dicho que hay una red magnífica de psicólogos clínicos. Pero si yo como médico de primaria o médico antrólogo no sé cuáles son esas redes ni tengo relación con ellas, difícilmente podré ayudar a mis pacientes o recomendarles que hagan eso. Por tanto, esto es algo porque son sectores no tanto públicos sino como privados. Por tanto, es algo que también está ahí. Pero que estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo peor que podemos hacer a un paciente es decirle, tómate esta pastilla a ver qué pasa. Pero nos pasa a todos los niveles, no solamente a nivel de primaria. Nos pasa a nosotros, nos pasa a los farmacéuticos, pasa a los urólogos, menos a los andrólogos, pero a todos nos pasa. Y además yo tengo la suerte, como médico de primaria, de ser tutor y cada año roto un mes por distintas especialidades. Yo he rotado por especialidades andrológicas. Y curiosamente, ves tú que cuando hablamos globalmente de que el paciente hay que trabajarlo de forma conjunta, a la hora de la verdad mi experiencia es triste, porque veo que nos vamos al síntoma, al problema, a ponerla dura. Y poco más. Doctor Rosselló, la última. Bueno. Sí, está encendida, ahora sí. Gracias por ser la última. Tengo que hablar desde la medicina privada, pero es que en nuestra medicina privada recibimos cantidad de gente, quizá más del 50%, que viene de la sanidad pública. Y, desgraciadamente, la mayoría de ellos, y la mayoría me estoy refiriendo a más del 80%, o no han llegado a que se les avise o han tenido oportunidad de ver al médico de primaria, o bien les ha derivado a tome esta pastilla y ya se arreglará. La gente, hoy por hoy, que está tan informada como hemos visto en la comunicación de esta mañana,
lo que hace es ya venir un poco informada, los que tienen opción de entrar en Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vienen a buscar el diagnóstico. Yo pienso que no haremos nada si no hacemos un diagnóstico psicosomático bien hecho. Y bien hecho quiere decir 45 minutos o 1 hora de visita. Y esto yo sé que la seguridad pública, la sanidad pública no se puede hacer. Por lo tanto, lo que estaría bien hecho sería sacar a esta gente de la sanidad pública y llevarla a la sanidad privada, con la finalidad de que esta gente funcione. Porque estáis sin peyorativamente lo quiero decir, estamos traumatizando a gente que se manda de un sitio a otro. Tú demandas al urólogo, pero el urólogo no hace andrología, no sabe nada, le manda una pastilla, no le sirve, después si hay un psicólogo lo recogerá, y esto es una tragedia muy grande. La gente lo que quiere son resultados. Los resultados no se obtendrán nunca, a mi juicio, si no hay un diagnóstico. Y lo que ha dicho Miren está llena de razón, y como que Rafael también, porque hay que diagnosticar bien. Esta parte de este paciente tiene tanto de psicopatología, tiene tanto de patología orgánica y tiene tanto de problema de su pareja o problema de su trabajo, de su estrés de trabajo, porque le han cambiado, porque le van a jubilar o porque le han trasladado a otro país en su trabajo. Por tanto, es globalmente y tener tiempo. Yo creo que el factor fundamental es tiempo. Esta mesa que hoy estoy viviendo con vosotros y de la que estoy disfrutando, la he oído varias veces. Hace muchos años que hemos oído lo mismo. Por tanto, la solución es quizá la Sociedad Española de Andrología, si puede, a la Administración, hacerle ver que los pacientes de la sexualidad no están bien tratados, desgraciadamente. Una aportación, no es una crítica a nada, sino al revés, aportar esto. ¿Algo de comentar? Ya vamos a finalizar, aunque me estés pidiendo ahí, Ana, y he dicho que sí a la última. Pero había también por ahí más manos levantadas. ¿Podemos ampliar un poco más? ¿Hay más preguntas? Ah, bueno, pues entonces espérate, Ana, que había una mano por ahí levantada. Allí. Yo soy urólogo y quería preguntar al panel si consideráis que en los pacientes que tengan que colocar una prótesis de pene sería obligatoria una consulta psicosexológica, una valoración psicosexológica para todos los que tengan que colocar una prótesis. Sí, bueno, yo creo que absolutamente sí. O sea, el hecho de que, bueno, con una prótesis le solucionen su problema de erección no significa que no tenga que tener una intervención sexológica. Volver a tener todo un crecimiento, una recuperación de su vida sexual, hablar con la pareja si la hubiere para ver cómo están esas relaciones sexuales. Es un poco lo que antes estábamos hablando, ¿no? Que los temas no se solucionan. Antes Luis ha dicho lo del síntoma, ¿no? Realmente es que el objetivo de la sexualidad es pasárselo bien y estemos donde estemos, en el nivel de salud que tengamos, en la capacidad que podamos tener, aumentar, optimizar nuestra respuesta sexual. Ese, al final, es el objetivo de todos y cada una de las personas que estamos aquí. Desde luego, la intervención no puede quedar solamente en solucionar, bueno, pues un problema mecánico o psicológico, me daría igual, sino un todo integrador, ¿no? Y, por lo tanto, creo que, sin duda alguna, y eso además os lo va a dar la historia clínica que tengáis del paciente al cual se le ha puesto una prótesis. Ese paciente ha pasado por, me imagino, por toda una historia de fracaso, por toda una historia donde acumula una gran mochila de carga emocional y probablemente el hecho de que tenga una prótesis y haya solucionado un problema mecánico de erección tenga incluso que volver a recuperar habilidades amatorias, ¿no? De lo que es la erótica. Perdona, yo no estoy de acuerdo porque el nivel de satisfacción del paciente que lleva una prótesis se le ha mareado tanto que dice, ¿por qué no me lo puso esto antes? Es muy alto el nivel de satisfacción cuando está alto, pero sí que hay pacientes mal indicados que no entienden por qué le pusieron una prótesis y tienes un problema. Pero son muy pocos. La mayor parte de ellos
por no llegar a poner la prótesis en la indicación adecuada, que tendría que ser más rápido, y ralentizarlo con muchos estudios y tratamientos y le das muchas vueltas, ralentizas la colocación de la prótesis o la indicación y cuando la tienen puesta te dicen, pero ¿cómo no me pusiste esto antes, que esto va fenomenal? Pero, porque Nano, tiene que ser la indicación sexológica siempre. Oye, no sé por qué no estás de acuerdo, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo no he dicho que no haya que ponerle una prótesis y que no esté satisfecho con su prótesis. Que tenga que consultar sexológicamente cuando en realidad, consultándolo, él demanda que por qué me has hecho esperar tanto para ponerme la prótesis, porque lo hemos mareado, ¿entiendes? O sea, tantas dudas podemos tener en ponerla que al final ralentizamos la colocación de la prótesis. Por eso yo no creo que todos tengan que ir al sexólogo, ¿sabes? Si ya está con una indicación dada porque hay un fallo eréctil sin respuesta a fármacos y el individuo tiene una relación buena de pareja, lo que necesita... Bueno, pero eso es algo que ya me estás dando tú como su historia clínica, si realmente... Ya. Pero es que me No sospecho, son todos. me malicio muchísimo que ese paciente, supongo yo que hasta llegar a la prótesis ha pasado por un proceso donde ha habido problemas de su relación, no me cabe duda, en pareja, suyos, con cantidad de temas de ansiedad y demás que me imagino que... Un simple cáncer que le has bloqueado y le has cortado los nervios erectores. Bien, pero los otros temas no está de más que se puedan tratar y trabajar en... Es que... Ya, no, es la pregunta que decía él, es si todos tienen que ir por el sexólogo, tienen que pasar por el sexólogo antes de poner una prótesis. ¿Puedo responder yo un poquito? Bien, como dice Miren, una persona que llega a una prótesis ha llegado ya a un largo viaje. Y nosotros decimos a nuestros compañeros que, por definición, cualquier persona, cualquier hombre que tiene una disfunción eréctil, por definición ya tiene un conflicto de pareja, si es que la tiene. Por tanto, si llegas a tomar la decisión de ponerte una prótesis, eso supone un cambio en tu sexualidad, sí o sí. Y si no tienes una intervención básica clara con él y con su pareja, pues probablemente tenga dificultades. Una pregunta por allá al fondo. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, yo soy médico de atención primaria. Y, bueno, quería dar mi punto de vista al respecto de lo que comentabais de cómo se puede, digamos, trabajar el tema desde la atención primaria. Los problemas de sexualidad son realmente problemas muy complejos, porque en definitiva la sexualidad es una vivencia personal, íntima, y tan íntima que ni siquiera en la pareja hay una sincronía de esa vivencia, ¿no? En la sexualidad falta mucha formación, de forma individual, a lo largo de la formación de la personalidad, pero también falta mucha formación a nivel académico, es decir, en las facultades no nos preparan para tratar el tema de la sexualidad, ¿no? Es más, no nos preparan para intentar trabajar con el tema del placer, sino sobre todo para evitar el dolor. Y el problema de la disfunción eréctil, como su propio nombre indica, da la sensación de que también es un problema, digamos, doloroso, entre comillas, ¿no? Es una alteración de una función. Evidentemente, la sexualidad, como dice Miriam, debe ser algo mucho más que una actitud coitocéntrica, ¿no? Pero precisamente esa falta de educación que tenemos a lo largo de nuestra vida hace que nuestra respuesta sexual sea coitocéntrica, porque en definitiva está condicionada por aspectos de la biología, ¿no? Que en definitiva lo que busca en la relación sexual es el coito para la reproducción, ¿no? Entonces, cuando a nosotros en atención primaria acude una persona con un problema de dificultad de erección o de disfunción eréctil, nosotros, por falta de tiempo y sobre todo por falta de preparación, porque en definitiva tal vez también nosotros tengamos nuestros propios conflictos sexuales, pues no somos capaces de hacer una reorientación adecuada de su conflicto sexual. Entonces, sobre todo, lo que hacemos y nos limitamos es a intentar devolverle esa función sexual que el individuo tenía, puesto que si hasta entonces más o menos las cosas iban bien, tampoco nosotros ahora somos capaces de intervenir para modificarle nada. Evidentemente lo que dice Miriam es muy interesante, de intentar abrirle el abanico de posibilidades en su sexualidad, pero eso se escapa a nuestras posibilidades, ¿no? En parte por falta de formación. Entonces, ateniéndome a ese aspecto de que lo que busca en definitiva el paciente es que le devuelva la función, porque soy una disfunción, cuando a veces nos sentimos incapaces por las razones X, las que sean, por falta de conocimiento, por falta de tiempo o por otras cosas, derivamos al urólogo, puesto que en definitiva parece como si fuese una función del urólogo devolverle la función eréctil al paciente, ¿no? Hay una pregunta y la última, Paco.
bueno, un poco intentando aportar una solución de consenso, ya que además pues puedo aportarla porque estoy trabajando en el Gregorio Marañón, sabéis que es un centro donde tenemos bastante experiencia en colocación de prótesis de pene. Aparte de eso, además, pues mi mujer es médico de familia y tengo un hijo estudiando psicología, o sea que creo que estoy en el centro de todo el batiburrillo que estamos hablando. No creo que el mensaje con el que deba quedarse la sala sea el que todos los pacientes que se les indica una prótesis de pene deben pasar por el psicólogo. Yo creo que no es eso, yo creo que no es eso la experiencia del doctor Rossellón, ni es eso la experiencia de los grandes centros donde estamos colocando prótesis de pene. Tampoco creo que la postura sea la reduccionista de si no ha funcionado con las pastillas o con las inyecciones intracavernosas, pues no hace falta evaluar la función psicológica, tampoco es eso. No sé si puede servir de apoyo un artículo que publiqué precisamente en Revista Internacional de Andrología hace unos años en el que el título era Abordaje psicopedagógico de la disfunción eréctil, porque no pretendo como urólogo meterme en el campo de los psicoterapeutas, pero sí que evidentemente todos tenemos que quedarnos con la idea de que además de estudiar la patología orgánica del paciente, pues debemos oírle, escuchar al paciente y ver si hay un problema psicosexual que a veces se soluciona simplemente escuchándole al paciente y dándole consejos básicos. Yo con eso he solucionado pacientes que me han venido llorando a la consulta y no tengo ningún máster en psicoterapia sexual. Y hay otros pacientes, en cambio, que me veo desbordado con los pacientes con los problemas que me están contando de pareja y los remito a psicología clínica o les hablo de que consulten en páginas de internet donde pueda haber una buena consulta de sexología que sea para ellos de confianza. O sea, esto es como todo. En definitiva, individualizar los casos, pero todos los pacientes para prótesis no es obligado que pasen por una consulta de psicoterapia sexual. Es mi opinión. Bueno, Paco, muy cortita y cortamos ya. Nada, cortamos. Lo siento, Paco, te dejo en el tintero. Corta.